Miércoles 16 de octubre del 2019. En el uso de la palabra, el asambleísta Fernando Callejas, de la provincia de Tungurahua, por Creo. Muchos asambleístas que ya intervinieron, solidarizándome con el Ecuador entero, porque bien podría solidarizarme con las personas que fallecieron en esta protesta y en este vandalismo que nunca debió haber existido. Bien podría solidarizarme con los medios públicos o con los medios de comunicación que fueron asaltados y quisieron ser incendiados. Bien podría solidarizarme con el periodismo que no hacía otra cosa que cubrir estas manifestaciones y que fue agredido, fue violentado y fue muchas veces vilipendiado. Bien podría solidarizarme con el periodista Freddy Paredes, quien prácticamente fue agredido por la espalda y casi pierde la vida por esa virulencia que existió en las manifestaciones. Bien podría solidarizarme con la Asamblea Nacional porque su institucionalidad fue violentada cuando sus instalaciones fueron asaltadas por la fuerza y se tomaron el pleno de esta Asamblea Nacional. Bien podría solidarizarme con la Contraloría General del Estado porque igualmente sus instalaciones fueron violentadas, asaltadas, incendiadas por vándalos que querían que el país se caotice. Bien podría solidarizarme también con los sectores del pueblo indígena que vinieron a hacer una marcha, que hay que decirlo, no fue pacífica, pero en todo caso tienen derecho a protestar. Bien podría solidarizarme con todos ellos de manera individual, pero me voy a solidarizar con el Ecuador, y al solidarizarme con el país, me estoy solidarizando con todos los que ya mencioné y con muchos más que tal vez no los mencioné. Y me solidarizo con el Ecuador porque luego de estos 12 días la institucionalidad en el país ha quedado gravemente herida. Y me solidarizo con el Ecuador porque aquí, dígase lo que se diga, existió un plan macabro, sedicioso, para terminar la democracia con el Ecuador. Y me solidarizo con la economía del Ecuador. Y cuando hablo de la economía del Ecuador, hablo de la economía de los más necesitados, porque aquí nos llenamos la boca de lindos discursos y hablamos del FMI y hablamos del ministro de Finanzas y que hay que traer a la ministra del Interior y al ministro de Defensa. ¿Y qué nos ayuda eso en solucionar los graves problemas que tenemos en el Ecuador? Y yo me solidarizo también con el Ecuador y con su gobierno. Y que se escuche bien, no tengo nada con el gobierno nacional, pero me quiero solidarizar, por más que por allá escucho alguna risa irónica. Nada tengo con este gobierno, jamás he pedido nada ni jamás voy a pedir nada, pero me solidarizo porque hay una orfandad brutal en este gobierno. ¿Cómo voy a creer yo que teniendo una bancada oficialista que debe respaldar a su gobierno, se escuche todo lo contrario? Es que esto no tiene nombre. Me solidarizo también con el Ecuador y al solidarizarme con el Ecuador me solidarizo con la Asamblea Nacional y con sus autoridades. Es muy fácil aquí decir que teníamos que reunirnos y teníamos que como quiera sesionar. ¿Cómo íbamos a sesionar, señores, si no podíamos movernos de nuestras casas? Y yo creo que es justo lo que el señor presidente hizo. E igualmente tengo que aclarar que no estoy respaldando al señor César Lizardo, estoy respaldando lo que representa la dignidad de presidente de la Asamblea Nacional. Si no podía convocar a la Asamblea, al Pleno, por las razones que sean, él representa a la Asamblea Nacional y salió con un mensaje claro y contundente que yo respaldo. Respaldo a la democracia
y un alto a la sedición. Era lo que tenía que decirse. Y también me voy a manifestar respecto a lo que se ha dicho aquí de que las manifestaciones fueron pacíficas. Por favor, señores, tenemos que hablar con la verdad y con el debido comedimiento a los distinguidos amigos, y ustedes saben que les estimo, les respeto. No fueron manifestaciones pacíficas, todo lo contrario, fueron manifestaciones violentas, porque violentaron mi derecho y el derecho de 17 millones de ecuatorianos de movilizarnos libremente por los caminos de la patria, porque violentaron el derecho de los 17 millones de ecuatorianos de trabajar y producir, porque violentaron el derecho de aquellos enfermos que necesitaban llegar a los hospitales y que no se les permitía, porque violentaron el derecho de personas pobres que viven con lo que producen día a día y se les exigía que cierren sus negocios. Eso, señor presidente y señores asambleístas, y hay que hablar con la verdad, no es de ninguna manera una manifestación pacífica. Será manifestación pacífica que dejen a la ciudad de Ambato y a 300,000 habitantes sin el servicio de agua potable. Yo tengo que hablar con la verdad, porque no tengo ningún interés de congraciarme con nadie para supuestos intereses políticos futuros, que además no los tengo. Pero aquí deberíamos todos hablar con la verdad y señalar lo que realmente ha sucedido en el país, que no hubo un plan perverso y sedicioso para terminar con la democracia. Claro que lo hubo, y ahí tendrá que hacer su trabajo la Fiscalía y la Justicia para determinar autores, cómplices y encubridores de este perverso y macabro plan para acabar con la democracia del país y seguramente para llevarnos a los niveles de desgobierno que existen lamentablemente en otros países latinoamericanos. Y tenemos que decirlo también, aquí hubo ya, desde antes de que se conozcan estas medidas, seguramente este plan en marcha, porque esto no es que nació de la noche a la mañana, hubo toda una estrategia perfectamente diseñada para, no sé si con la anuencia o no de los dirigentes del sector indígena, pero se enancaron en la protesta del sector indígena esos grupos golpistas, terroristas, que demostraron todo el mal que se puede hacer en 12 días de protestas. Y aquí también se ha dicho que lo que se quería, porque era una perversidad, el acabar con el decreto, y así lo consiguieron, 883. Pero yo igualmente me pregunto, señor presidente y señores asambleístas, ¿cuáles son las alternativas? Porque tenemos que aceptar, el Ecuador tiene una economía quebrada. Aquí hemos aprobado pues los presupuestos generales del Estado y seguramente lo pasaron muy a la ligera y no se fijaron en las cifras. Alrededor de 10,000 millones de dólares para pago del servicio de la deuda, 10,000 millones de dólares para gasto corriente, 20,000 millones en dos rubros. Y el Ecuador tiene entre ingresos fijos y no fijos alrededor de 24,000 millones de dólares. Y por eso esta economía de ficción, esta economía perversa que se ha creado en el país, vivía del endeudamiento. Así es como supuestamente progresábamos, así es como supuestamente sacábamos a los pobres de la pobreza, pero así no se progresa, señor presidente. Se progresa con productividad, se progresa con emprendimiento, se progresa teniendo cuidado del último centavo que se gasta en el país, y eso no sucedió. Entonces hay que plantear alternativas, no discursos bonitos de que hay que quitarles a las grandes empresas o que paguen impuestos las grandes empresas. Señores, sí se paga, y los que no pagan que sean perseguidos por el SRI, se les haga pagar. Pero aquí hay que proponer alternativas. Se derogó este decreto. ¿Cuáles son las alternativas? Porque el país está quebrado.
Nos dejaron un país quebrado, esa es la verdad y hay que decirlo y hay que aceptarlo. Y por último, señor presidente, aquí se dijo y se pidió 1 minuto de silencio por las personas que fallecieron en esa manifestación. Y obviamente cumplimos ese pedido con respeto a la memoria de esos ciudadanos. Pero yo aquí pediría 1 minuto de silencio, 1 hora de silencio, 1 día de silencio o hasta 1 año de silencio para las élites del país, para los grupos políticos, para que en este año de silencio puedan comprender cuál es su rol y puedan enrumbar al Ecuador conjuntamente con el gobierno, con los movimientos sociales y con todos quienes hacemos este tejido social y este país al que queremos entrañablemente, puedan enrumbarnos hacia el progreso con decisiones sabias, con decisiones justas y no con discursos líricos que no nos llevan a ninguna parte. Muchas gracias, señor presidente.